el mundo y todo lo que habitamos en ella. Señor, por eso a esta hora, Señor, nos presentamos delante de su presencia, Señor, por por este canal, por estas redes sociales, a través de este precioso grupo, Señor. Eh, Señor, hoy te pedimos al Espíritu Santo de Dios que sea guiando al doctor Rafael Polo Vargas y a todos los integrantes, Señor, para que podamos participar activamente y que todo lo que comentemos acá venga de parte de Dios, que sea en cada uno de nosotros luz para todos, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta noche, Señor. Declaramos, Señor, que todo impedimento, Señor, toda fuerza maligna, todo lo que se quiera levantar en contra de estas redes hoy cae por tierra en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, muy Amén. bien, gracias, Raulito, por tu oración. Y bueno, vamos a continuar con el tema. Para los que llegan nuevos, estamos estudiando y para ubicarnos dentro del contexto de lo que vamos a tratar hoy, estamos estudiando la doctrina apostólica. Es algo que yo no llevo más de 25 años en estudios y no he visto como ese enfoque hacia la doctrina apostólica. ¿Por qué razón? No sé. Puedo entender algo que después les voy a expresar y que es sobre todo la base de que siempre que el hombre trata de hacer cosas conforme a su propósito y no teniendo en cuenta lo que dice Dios, pues obviamente pasan todas estas cosas. Y por eso con un amigo que no encontramos una reunión en estos días, estábamos identificados. Él me regaló un libro que estoy leyendo que es sobre el tema profético. Pero entonces vamos a continuar con el estudio. Vamos a ver, quiero ver los chats. Inicialmente, Luz Dari nos dice buenas noches. No creo que va a hablar mucho porque está disfónica. Dayan Brigitte, buenas noches, bendiciones. Luz Dari, así sea. Bueno, mm, Andreita comparte esto que es importante, mírenlo en el chat porque ya se puede ver, se pueden ver los videos. Ustedes no los han visto, los anteriores, y se han perdido una de las clases. Entonces es muy importante ver. Saludo a mi amigo Fernandito, Luis Fernando Pérez, que está nuevamente con nosotros. Bienvenido, Luis Fernando, y gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Bueno, vamos a entrar dentro del tema. Voy a compartir entonces. Quiero que me retroalimenten a ver si estamos viendo. Sí, señor, vamos a seguir compartiendo. Sí, Rafa, y vemos las diapositivas. Sí, ¿se ven? ¿Se ven Sí, bien? señor. Sí, Bueno, señor. entonces seminario bíblico y yo me alegro hoy porque precisamente hoy ustedes van a entender qué quiere decir LVP, porque es que lo dice el apóstol Pablo. Y esto, que es un término que algunos no conocen, un estudio inductivo de la epístola. Generalmente los estudios son deductivos, ya se toma una conclusión. Pero en los estudios inductivos de la Biblia, uno lee la Biblia y espera que Dios nos hable y nos diga a cada uno de nosotros o en conjunto cuando se reúne un grupo, estamos estudiando la Biblia como grupo o cuando nos reunimos en la iglesia, pues Dios habla al cuerpo de Cristo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ir al capítulo 1 de la segunda epístola de Pedro.
Y le puse el primer título, y esto les voy a decir por qué para cada fragmento que yo tomé le puse un título que nos señala acerca de lo que está tratando. Entonces, el primer punto es alcanzados por la justicia de Cristo. Andreita, ¿tú me vas a ayudar a leer hoy? Sí, señor. Bueno, entonces lee Segunda de Pedro 1:1. Segunda de Pedro 1:1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ok, entonces ese título lo puse así porque dice que nosotros somos alcanzados por la fe, no nuestra fe, sino la fe de Jesucristo, la justicia y la fe de nuestro Salvador, porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Él es el que trajo la fe a nuestras vidas, ¿cierto? Bueno. Y hay otro aspecto que me parece importante en este segundo punto y por eso lo puse yo, gracia y paz a nosotros. Porque los judíos y los mesiánicos saludan es shalom, shalom. Y shalom es un término muy importante y fue muy importante en el Antiguo Testamento para todo lo que se escribe por parte del Padre. Pero ya al venir el Hijo, mire lo que el apóstol Pedro hace. Dice, gracia y paz. Por eso es importante, le puse yo este subtítulo, digamos, a este segundo punto, de gracia y paz, porque ahora ya vino la gracia. No nos podemos quedar solamente con la ley que trajo el Padre para el pueblo de Israel, sino también con la gracia que vino por medio de Jesucristo. Si ustedes leen el apóstol, el Evangelio del apóstol Juan lo dice muy claramente que la gracia vino, primero que la ley vino por Moisés, fue quien la planteó inicialmente de parte de Dios, quien escribió las tablas de la ley, y el Pentateuco lo escribió Moisés, un líder y profeta y obviamente un gran líder de Israel, que solamente se le mostró la parte de la ley, pero después viene Jesucristo, el Hijo de Dios, y trae esto que nos va a leer Andreita en 2 de Pedro 1:2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. O sea, ahí está Charis y Shalom, pero pone primero Charis, que es lo que es el nombre original en el idioma original, que es Charis, la gracia, y Shalom es la paz, como se saluda. Por eso nosotros debemos saludar ahora gracia y paz. Y si lo dijéramos en el idioma original sería Charis y Shalom, como lo dicen los judíos. Por eso tenemos que entender que hay una revelación progresiva en la Biblia. No nos debemos quedar solamente con la parte que tiene que ver con la parte del Antiguo Testamento. Ahora, entramos aquí en una parte que es muy importante y clave, y ahí en la misma Biblia está, en la Biblia que yo prefiero, que es la Reina Valera 60. A unos no les gusta porque dice vosotros, o es una terminología un poquito antigua, pero a mí me parece que es más clara, más contundente y más escueta para escribir las cosas, y por eso después vamos a ver algo que me llama la atención, porque por eso tenemos que mirar varias versiones de la Biblia. Y en esta es importante mencionar esto que el apóstol Pedro habla, y tenemos que ser conscientes de esto y meditar de que ahora somos partícipes de la naturaleza divina, como nos va a leer Andreita ahora. Segunda de Pedro 1, versículo 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, perdón, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Sí, correcto. Entonces ahora podemos decir que somos participantes de la naturaleza divina por medio de la gracia y por medio de todas las promesas que vino a traernos nuestro Señor Jesucristo. Eso está escrito y lo dice el apóstol, lo dice el apóstol Pedro, ¿cierto? Sus epístolas. Rafa, una pregunta que es con concupiscencia. Es todo lo que hay malo en nuestro corazón, que traemos en la carne y que nos incita y nos lleva al pecado. Por eso es importante mirar cuáles son los términos originales, porque ahora les voy a mostrar algo que de pronto tratando de explicar se puede perder el sentido. Si quieres, busca el término concupiscencia en un diccionario a ver qué nos dice, porque es bueno aclarar según los términos como habla Dios. Por eso cuando el apóstol Pedro mm, salió corriendo porque realmente pues se asustó de que iba a pasar algo con el Señor Jesucristo y que también los iban a atacar a ellos cuando fue allá en el monte, estaban orando y llegaron todos sus soldados y toda esta gente. Entonces le dio susto como nos puede dar a cualquiera, ¿cierto? Y él negó al Señor Jesús. Sin embargo, las personas cuando lo oían hablar decían, pero tú hablas como ellos, como los discípulos de Jesús. O sea, nosotros tenemos que expresarnos en los términos que habló Jesús, no en los términos que nos dijo otro para que entendiéramos mejor. Creo que es mejor hablar con los términos, así los términos no sean modernos, no sean actualizados. La palabra, tú me preguntas la palabra concupiscencia, pero es una palabra que existe en español. Sí, Y ya encontré. bueno, entonces ayúdanos a leer. Dice, la concupiscencia bíblica es el Ah, deseo pasional prohibido que corrompe el alma, alejándola de la santidad divina y conduciéndola al pecado y al juicio espiritual. absolutamente claro. Una definición muy buena. ¿Te queda claro entonces? Eso es la Sí, señor. concupiscencia. Y nosotros debemos hablar de concupiscencia. En otras Biblias ya no le ponen la palabra concupiscencia, sino los errores que cometemos. Y eso no es lo mismo. Las faltas que cometemos, los errores. Concupiscencia, si uno va al diccionario, sabe que es eso, ¿cierto? Bueno, como lo acabamos de leer. Vamos a ir a esto que es, algunos le han puesto la escalera de la fe. La primera vez que yo lo vi fue la escalera de la fe, que está en segunda de Pedro 1, 5 al 7. Andreita, por favor. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces ven que ahí hay algo como una escalera y esa escalera es ascendente. Miren, en el lado derecho, miren primero dice crecimiento fructífero de la fe, porque viene desde la fe hasta el amor. Ahí es donde se une la fe y el amor a través de esta escalera. Entonces hay que ponerle a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y vamos a llegar al amor. O sea, la fe está unida con el amor y debe llegar a eso precisamente, porque el amor es lo más importante que Dios nos ha dado. Indudablemente el apóstol Pablo lo dice en 2 Corintios. Dice, y yo lo menciono como tres pilares que dejó Jesucristo. La fe, porque es el autor y consumador de la fe. La esperanza, porque nuestra esperanza, no somos de los que no tenemos esperanza, porque nosotros tenemos esperanza de que vamos a morir y que después de la muerte viene la resurrección y viene una transformación de nuestro cuerpo que ha sido carnal a un cuerpo como el cuerpo glorificado de Cristo.
Y ahí está nuestra esperanza, el fundamento de nuestra bendita esperanza, como lo dice también la palabra. Esa bendita esperanza también está centrada en el gobierno del milenio de Cristo y de que Dios a través de su Hijo Jesucristo va a transformar esta tierra y llevarla a una tierra como la que se plantea en Génesis inicialmente, como en un Edén, donde todos estemos nuevamente bajo la gracia de Dios. Esta diapositiva nos muestra aquí algo que lo menciona el apóstol Juan 15:8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Entonces es importante esta escalera. Yo cada vez que leo esto me imagino nosotros hacemos primero fe y me imagino un virtuoso de la guitarra y es una persona o un virtuoso de algún arte o de algún deporte que tiene que practicarlo y practicarlo y practicarlo y buscar cada vez más conocimiento, que es lo que estamos haciendo a través de estos estudios para tener más dominio propio. Y aquí aparece la palabra perseverancia, que tiene que ver con paciencia también, tener mucha paciencia y perseverar en lo que estamos haciendo. Piedad, y la piedad hace referencia a darle importancia a todo lo que viene de Dios, todo lo que Dios plantea. Por eso en alguna época de la historia se planteó esa doctrina bíblica, la doctrina de la piedad, y hubo un movimiento de la piedad de personas piadosas. Todavía se habla, aunque el término pues ya casi no se utiliza, eso de personas piadosas. Son personas que respetan a Dios y que le dan la importancia primordial a Dios. Fraternidad, que es compartir entre nosotros, la koinonía, que es el afecto fraternal, para llegar al amor y entender ese amor incondicional, ese amor ágape, que es el amor que nos muestra Dios. Bueno, vamos a ir a este quinto punto, que es para no caer jamás. Creo que esto es interesante. ¿A alguno de nosotros nos interesa eso? Pues yo creo que a todos, que no cayéramos jamás, ¿cierto? Y aquí está un aspecto que el apóstol Pedro menciona para no caer jamás en 2 de Pedro 1:9 al 11. Andrea. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchos nos quedamos en el último, ¿cierto? Porque nos interesa es que nos den amplia y generosa entrada en el reino. Pero antes hay dos términos que yo me puse a analizar y me he puesto a analizar desde hace bastante tiempo acerca de la vocación y elección. Y no en todas las Biblias dice lo mismo. Les voy a decir por qué. En la Nueva Traducción Viviente, que le gusta mucho a los jóvenes, miren lo que dice. Entonces, Andreita, ¿nos puedes leer en la Nueva Traducción Viviente el mismo versículo? Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por probar si realmente forman parte de Comprobar, los... ¿Comprobar? comprobar. Andrea, comprobar, Ok, ¿qué dije? probar. Perdón. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, te voy a hacer la pregunta. Es lo mismo lo que dice en el versículo anterior, que es nuestra vocación, ¿cierto? Que la manera será, nuestra vocación y elección será igual a estos términos que se describen acá, que ¿Llamado y elegido? son iguales. A ver, No. Andreita, ¿tú qué dices?
No, pues de lo que yo entiendo de la vocación es como algo que uno disfruta hacer y que le es innato hacerlo. O sea, por ejemplo, no sé, una persona que enseña, no todo el mundo tiene como esas habilidades o esos dones para poder enseñar, pero el que realmente tiene la vocación lo disfruta y lo hace de manera fluida. A Ujú. diferencia de ser llamado, Es que el diferente, ¿cierto? llamado es que uno es apartado y elegido pues Para el propósito de para Dios. un propósito, sí. O para sí, o para un propósito. Tú te pueden llamar, te llaman de una empresa nueva para que digan, no, nos interesa que trabaje con nosotros, te estamos llamando para que venga, ¿cierto? Y elegido, pues ya estás dentro del proceso de selección y te eligen. Pero creo que los términos no son lo mismo. No sé si estoy pensando lo mismo que está pensando Andrea y si alguien quiere opinar o comentar acerca de esto. Claro que voy a mostrar otra Ay, versión. miren lo bonito que dice de vocación de la Real Academia Española. Dice, inspiración con que Dios llama a algún estado, especialmente al de la religión. Bueno, aquí es la Real Academia, ¿no? Pero a mí me parece muy lindo que en muchos significados hablan de Dios y que los términos vienen dados desde la Biblia. Mm, Es un enfoque diferente, ¿cierto? Ahora, si Y tú, en el significado bíblico dice llamado personal de Dios a un individuo para cumplir un propósito específico, que generalmente implica servir a otros y al plan divino. bueno, muy bien. Andreita, léenos la nueva traducción viviente. Ah, no, ya la leímos, ¿cierto? Sí, señor. Ahora vamos a leer la nueva versión internacional. Segunda de Pedro 1, versículo 9 al 11 dice, en nueva versión internacional, en cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido purificado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, ¿qué opinas tú? Y entonces yo me fui a una versión más antigua, ¿cierto? La Biblia del Oso. Es un poco más difícil de leer, pero es de 1569, buscando más el origen de las primeras palabras que dijo Dios. Y yo sé que te va a dificultar leerlo, pero trata de leerlo porque es en un español antiguo. ¿Quieres Listo. leerlo o quieres que lo lea yo? No, pues si quieres tú. Mire, empero el que no tiene estas cosas es ciego y anda tentando el camino con la mano, estando olvidado de la purgación, o sea, purgar por los pecados de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más trabaja de hacer, y esa es una adición que le pusieron ahí por buenas obras, en esa época era más importante las obras que otra cosa firme vuestra vocación y elección. O sea, el término más original aparece el término vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os serán abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesús el Cristo, el Cristo. Bueno. Entonces, ¿qué opinan después de leer la Biblia de los Andreita? ¿Qué dices tú? Que un poco difícil de entender. Es difícil de entender, pero aquí aparecen las palabras vocación y elección. O sea, me quedo con eso. Me quedo con que dice vocación y no con la nueva traducción. Ok, Pero mira entonces, que la nueva versión internacional hablaba de lo que encierra la vocación. Mira, decía del llamado de Dios y el llamado hace alusión a la vocación y por quien nos eligió, pues de la elección, ¿no? sí, bueno, pero ¿ya te queda claro con lo que hemos visto o no? Sí, señor. Más claro, ¿cierto? Bueno, pero yo todavía no estoy claro.
y busqué en la concordancia de Strong. La concordancia de Strong es este libro, yo lo tengo aquí en mi casa y es un libro muy importante. Y para los que quieren profundizar en la Biblia, ese libro de la concordancia tenemos que aprender a utilizarlo. María Angélica lo utiliza muy bien. Andreita, ¿tú lo conoces y lo has utilizado? Yo he utilizado la concordancia Strong, pero en aplicación. Ya, bueno. Entonces, ¿qué dice? Vocación, un llamado. Debemos andar con la dignidad de Efesios 4:1. Dice Efesios 4:1, habla de la unidad del Espíritu. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora, ¿qué dices tú, Andreita? Porque aquí aparecen los dos términos, vocación y llamamiento al mismo tiempo en esta concordancia Strong. Entonces, ¿es lo mismo o no es lo mismo o corresponde a otra cosa desde el punto de vista bíblico? Ahí les dejo esa inquietud. ¿Qué opinan? ¿Te quedaste callada, Andreita? Sí, es que me quedé pensando. Eso, la Biblia tenemos que pensar y tenemos que meditar en lo que dice realmente y qué es lo que realmente quiere decirnos Dios a nosotros. No lo que nos dice la versión, nueva versión internacional o la Reina Valera o la nueva traducción viviente. No. Lo que tenemos que buscar es decir qué es lo que quiere decir Dios con esto. Es lo más importante, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ¿alguien quiere opinar sobre esto? ¿Cuál era el Ah, versículo? Efesios 4. a ver, no se me olvidó el versículo, déjame ver. Es el versículo Efesios 4:1. Efesios 4:1, sí, señor. Gracias, Luzari. Ay, Dios, con esa vocecita, pero se Sí, entendió. Bueno, si quiere leer Efesios 4:1 otra vez. Y de pronto en otra versión, a ver, porque la que A yo ver, fue la de la Reina Valera, últimamente he escuchado que también la Biblia de las Américas es como la traducción a español como más fidedigna. más Sí, fidedigna, sí. sí, yo sé. Dice, la vida en Cristo. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Digna de la vocación con que han sido llamados. ¿Qué entiendes tú por eso ahí? Es que si cambian vocación, pues yo lo entiendo como lo que expliqué, que es como algo particular que uno tiene los dones y los talentos para hacer, pero en ese llamado es, cada uno tiene como un llamado específico, pero también he aprendido que uno tiene una asignación temporal. Entonces, una cosa es, por ejemplo, lo que le pasó al rey David. El rey David primero, ¿cuál era su asignación temporal? Ser pastor, ¿cierto? Después, su otra asignación fue ser rey, pero pasó mucho tiempo para que fuera rey. Pero en realidad, ¿cuál era? Pues no sé si era su llamado, pero él era un adorador. Bueno, no sé, se me ocurre decirte ahora qué es primero, el huevo o la gallina. Ay, no, yo eso nunca lo he podido responder. Pues primero la gallina, porque Dios creó primero la gallina que puso después los huevos. ¿O no? Dios no Sí. creó los huevos, no dijo creó, sino creó los animales y después se reprodujeron. Y Entonces, a Adán y que les puso los nombres y a Adán y Eva para señorear. bueno, entonces en ese caso viene primero la vocación y luego el llamamiento. ¿El llamamiento tuyo fue después de saber la vocación que tenías o después te diste cuenta de la vocación que tenías? ¿Tú qué crees que es más importante para mí? ¿La vocación de médico o la vocación de maestro o ministro de Dios?
Las otras dos, las últimas. Bueno, es cuando uno entiende realmente el propósito de Dios, ¿cierto? Pues uno tiene una vocación inicialmente porque es algo que Dios ha puesto antes, ¿cierto? Porque los maestros nos damos cuenta, uno dice, uy, ese niño, mire cómo defiende a los otros, tiene una vocación de abogado, defiende, es mediador, defiende. O ese niño, mire, cuando se cae el otro, inmediatamente mira cómo ponerle un pañuelo para que no sangre. Entonces, ese niño tiene una vocación de médico, ¿cierto? Antes, desde pequeño, ni siquiera todavía ha sido llamado, aunque algunos profetas fueron llamados desde el vientre, como lo fue Juan Bautista, Sí. como, Mira ¿sí? lo que puso Luz Dari en el chat, puso Romanos 11:29, donde el apóstol Pablo afirma, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Ve, ve. Por eso yo creo que en el cuerpo de Cristo hay riqueza y entre todos tenemos que hacer un ejercicio que Laura, que es psicóloga, Laura O es psicóloga, es un ejercicio de constructivismo que no es solamente para la ciencia, pienso yo. Ese lo dio Dios para la ciencia y lo ha utilizado la ciencia, pero nosotros también tenemos que implementar este tipo de cosas porque a una persona no se le ha dado toda la revelación. Pedro no tuvo toda la revelación, Pablo no tuvo toda la revelación, Juan no tuvo toda la revelación, cada uno tuvo partes de la revelación para que en conjunto podamos ver todo el cuadro completo y podamos ver en los apóstoles una revelación, en los profetas, en los evangelistas, en los pastores y los maestros. Nunca había dicho esto, pero me parece una cosa increíble. ¿Por qué? Porque es el ministerio quíntuple de Cristo y es el único que tiene todo completo, porque por eso Dios puso 12 apóstoles para que existiera la variedad de los 12 tendencias cada uno, porque Pedro es diferente a Pablo, Pablo es diferente a Juan, Juan es diferente a Santiago, y cada uno tiene un aspecto de lo que doctrinariamente, y por eso la doctrina apostólica reúne no solamente los conceptos de Pedro, sino los conceptos de Pablo, los conceptos de Juan, y cada uno es importante. Ahora, en ese caso, algunos podrían decir, Pedro era más pentecostal, y Pablo era más, no, digo, de pronto era al revés, Pedro era más bautista y Pablo era más pentecostal. Eso no quiere decir que uno tiene que definirse por una línea de esas, sino que realmente tenemos que tomar todo el contexto del Evangelio para entender todas las cosas y mirar la vocación que tenemos nosotros para ver si la elección que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo nos define una línea, porque obviamente como pasa en los hospitales, en el mundo secular pasa eso. Si el director del hospital es un cirujano, obviamente va a promover todo hacia la cirugía y hasta estimular más la cirugía. Si el director del hospital es un internista o un clínico, en ese caso se orienta más hacia la parte puramente clínica. O si el director del hospital es un laboratorista, un farmacéutico, depende la tendencia que haya y cierto, cada uno tiene una vocación que tiende más a... Mi tendencia obviamente es hacia la parte de la sanidad, hacia la parte de la salud y hacia la parte del conocimiento, de la preparación, del estudio. Entonces yo refuerzo esa parte como maestro, aunque como maestro sé que hay pequeños que pueden tener mala tendencia. Aquí hablamos de la pequeña Andreita que está creciendo, ¿cierto? Digamos que aquí es la pequeña y que tiene una tendencia hacia una vocación, ¿cierto? Y un ministerio que estamos viendo. A ella la buscan mucho para preguntarle que qué va a hacer, o qué consejería, o qué alguna cosa. Entonces, creo que ya le hemos dicho que tiene una vocación de pastoral, indudablemente, ¿cierto? Pero también profética y se está moviendo en aspectos que tienen que ver con esa vocación.
¿Algún comentario? Laura, quisiera que comentaras algo de esto que estamos hablando. Laura, No, por ahora no se me ocurre qué comentar, pero está muy interesante el tema. Eh, Son como repaso de conceptos que he estado viendo últimamente como en diferentes contextos en la iglesia y bueno, de parte del Señor. Pero no, por ahora no. De pronto más adelantico. bueno, muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo? Porque me parece que este tema es interesante. Estaba buscando el significado de llamado y elegido. Ujú, Entonces, la vocación es un llamado personal de Dios para un propósito, ¿cierto? sí. El llamado es la invitación que nosotros elegimos y la aceptamos o no por medio de Jesucristo. Ah, Entonces, era lo que tú estabas explicando. La vocación podríamos ponerla como lo natural. El ujú, llamado sería la invitación de Dios a una relación personal y nosotros escogemos si la queremos o no por medio de Jesucristo cuando lo recibimos como Señor y Salvador. Por eso dicen, creo que como muchos los llamados, pocos los escogidos. Y ya. elegido es cuando Dios nos escoge con su favor para la salvación y la vida eterna. Y nos unge. Wow. Wow, sí. Entonces, acuérdate de lo que le pasó a David, vamos, y fue ungido después como rey, y fue ungido, pues obviamente para ser un adorador, porque precisamente el tabernáculo de David hace referencia a los que han estudiado acerca del tabernáculo. El tabernáculo de David se movió cuando David lo llevó allá, llevó el arca, la puso en un sitio donde iba a ser honrada, pero él desarrolló un culto que era permanente de adoración, porque 24 horas. ¿ah? 24 horas. Exacto, de adoración 24 horas. Y eso lo deberíamos hacer en las iglesias en general, de adorar 24 horas, porque pues, eso es algo davídico y que viene del rey David, que fue una tendencia que hizo él. Y por algo dirá la Biblia que dice, yo restauraré el tabernáculo de David. Uy, Dios mío, eso vino del Espíritu Padre. Dice, y búscalo, Andreita, yo restauraré el tabernáculo de David. Y eso es algo que está pendiente, porque dice Dios, yo restauraré. Un profeta lo dice, no me acuerdo quién, el tabernáculo de David. Y está escrito ahí. Amos 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo de David caído y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Laura, habla, levantaste la mano. Laura, Y no habla. es que me sorprende lo que estás diciendo porque hace una hora estaba orando en llamada con mi mamá y con un amigo profeta y estábamos pidiéndole al Señor que nos permitiera en la finca un lugar, un lugar donde pudiéramos tener oración 24/7 y recibir personas de todo el mundo. Y la Dios verdad, mío, me llamó Señor. mucha atención y pues me sorprende que tú estés diciendo esto ahora porque mi mami tiene promesas de que allí en la finca van a llegar personas de todas las naciones y ella tiene como ese deseo de levantar como un lugar permanente de adoración allí. ¿Ves por qué tenías que estar hoy, Laura? Hoy, porque Confirmación. te No, pregunté que tenías algo que todavía no lo tenías, pero Dios te lo reveló. no, y la verdad que es muy loco porque Señor. hoy sí agendé, hoy sí dije, no, voy a anotar en el calendar, conectarme porque si no después algo pasa y no lo hago. Pero esta vez sí dije, calendar y calendar me acuerdo y me conecto. Mira, Laura, cuando tú hagas todas esas cosas para Dios, todo el resto de cositas, de arandelas que puedas tener, que puedas sufrir, se van a pasar. Lo digo proféticamente. Amén. Amén. Ya lo estoy haciendo, Rafael. Ya empecé la tarea. Bueno, me alegra mucho, Laurita, y gracias por el corazoncito, es para todos nosotros, y me alegro que en este grupo suceda esto, vengan personas como tú, que yo te dije que
que el amor se heredaba porque el amor comenzó con tus papás primero, con tu abuela primero, con tus papás, y ahora estás heredando ese mismo amor que se transmite de los abuelos, de los padres a los hijos. Y realmente mira lo que viene a pasar, que estuvimos hablando, gracias a Dios que realmente eso es de Dios, indudablemente, y eso tiene que ver con tu llamamiento y con tu vocación, y con la vocación de Andrea y con el llamamiento de cada uno de los que estamos acá, con Luz Dari, con Dayana, con Yolima, con Andrea, con iPhone, que yo sé quién es, y que en iPhone Raúl, que Raúl lo conocemos y sabemos que también tiene un llamado, con Fernandito, que por algo está acá, con Johnny Chinchilla, quien quiero mucho, mi hermano, y obviamente nuestra hermana ya necesita, hombre. Dios mío. Gracias, te damos, Señor, por este día y gracias por revelarnos esto. Laura sigue trabajando en eso y tienes una labor aquí en el seminario de que estemos estimulándonos a ser, como dice el Padre, buenos, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, y eso es lo que nos pide el Padre. El Hijo lo que pide es que seamos sus discípulos y tercero, lo que pide el Espíritu Santo es que seamos sus testigos. Eso es algo teológicamente grande que Dios me ha revelado en el sentido del propósito del Padre. Debemos ser adoradores, debemos ser buenos discípulos y debemos ser testigos de la obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablemos, hablemos de parte del Espíritu. Sentí algo muy grande cuando Laura mencionó esto, que habló porque vino de parte de Dios y Dios se agrada en eso. Y Dios se agrada en lo que hacen sus hijos cuando entienden que estamos en la voluntad de Dios y haciendo. No, yo sé que es como dice nuestro pastor, no somos perfectos, pero Él utiliza a gente imperfecta como yo y como ustedes. No tengan miedo de ser imperfectos, de todavía embarrarla, cometer pecados, cometer cosas, pero mientras estamos aquí en esta tierra, tenemos los pies en la tierra, tenemos este temperamento y tenemos cosas que nos atraen hacia otro lado, pero cuando Dios ve que hacemos algo que está bien y Él se agrada en este seminario porque mire lo que está pasando, y yo sé que para el futuro van a salir de aquí apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que van a edificar el cuerpo de Cristo para la venida de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que prepararnos para eso. Amén. 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 Bueno, ¿seguimos o paramos? Como decíamos en las fiestas antes, ¿paramos o seguimos? Andreita se ríe porque ella fue muy fiestera, ¿cierto? Bueno, yo también, no te preocupes. Bueno, aquí estamos viendo la concordancia, que es muy importante. ¿Sí la ven ahí? Sí. La Sí, Rafa, concordancia. ¿la puedes poner en modo presentación? A ver, Parte espera. inferior derecha, ahí. Aquí, eso. Seguir compartiendo. Vamos a seguir compartiendo acá. Ok, entonces, y aquí llegamos a este punto que es fundamental. Confirmados en la verdad presente, porque muchos no saben lo que yo le pongo seminario LVP, ¿cierto? Y este sale de este versículo de Pedro, que nos va a leer Andreita, y por eso aquí lo subrayé, la verdad presente. Ok. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, al despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Bueno, te cuento una cosa que Pastor Díaz, que él está dedicado en estos días, valga la redundancia, en estos días está dedicado a enseñarle a otros pastores que realmente no tienen mucho conocimiento profundo de teología y de muchos aspectos que son importantes. Saben predicar el evangelio, saben plantear, pero hay muchas cosas que adolecen ellos y que él está enseñando, pero él me dijo que iba a volver. Bueno, pero en esto insisto en este término, la verdad presente, y lo voy a explicar. ¿O tú ya lo sabes, Andrea?
¿Qué No, quiere decir? señor, explícalo tú. Bueno, muy bien. Entonces, es que creo que el apóstol Pablo se está refiriendo ahí la verdad que es para nosotros. Nosotros estamos viviendo un tiempo que es el tiempo de la gracia, o sea, la verdad fundamental para nosotros es Jesucristo y la gracia. Ahora, ¿por qué no tenemos que poner la prioridad en el Padre y en la ley? Porque eso fue para los judíos y fue la verdad presente para los judíos y sigue siendo la verdad para ellos porque ellos no comprendieron la otra verdad de la gracia. La verdad presente, y es lo que estamos estudiando en el sentido de que nosotros tenemos que seguir lo que dice el apóstol Pedro, perdón, ahí en ese caso le dice el médico Lucas, dice que la iglesia practicaba la doctrina apostólica, y esto que estamos hablando es la doctrina apostólica. Y esta doctrina apostólica es la que es para nosotros. No es que debemos omitir el Pentateuco, los primeros libros o el Antiguo Testamento. Hay cosas del Antiguo Testamento que se aplican a nosotros, pero ya hay cosas que no. A la iglesia, cuando entraba alguien que tenía un defecto, pues entonces no lo, o quería entrar a la iglesia, no lo dejaban entrar La porque ley. no entraban con defectos. En este momento eso no es aplicable. ¿O sí? No, nosotros Absolutamente. fuimos justificados por la fe y somos justos ante los ojos de Dios. Y Entonces, dentro del paquete de la salvación está la sí. redención. Y la redención significa que nos compró y nos rescató de la maldición de la ley. Amén. Ahora, ¿ya nosotros no vivimos por la ley? ¿O sí? No, ¿Dudaste o qué? No, nosotros vimos es como dice la Biblia en el Nuevo Testamento, puestos los ojos en Jesús, quien fue el único que pudo cumplir la ley por nosotros. Y es a través de la gracia de Jesucristo que podemos llegar a cumplir la ley si desarrollamos el carácter de Cristo y caminamos en la santidad que nos lleva el Espíritu Santo para caminar perfectos en Cristo Jesús, no en la ley, en Cristo Jesús. Ojalá estuviera mi amiga Xiomara aquí para que entendiera esta parte, aunque ya se dio cuenta, mi amiga Xiomara es una pastora que estaba con o está metida en los temas del judaísmo y los temas de los mesiánicos, pero ella fue formada primero en la misión carismática y tiene formación en la gracia, pero bueno, siguió por ese camino, pero creo que tiene que llegar indudablemente a la gracia. ¿Ok? Esta verdad presente es aplicable a nosotros y es lo que nosotros tenemos que en eso es importante el maestro para definir, no lo que se va a predicar, porque lo que se va a predicar es lo que el pastor le pregunta a Dios, le dice, ¿qué es lo que tengo que decirle yo a estas ovejas? Y más a las ovejas perdidas o las que están saliéndose del camino, de bueno, en la antigüedad a esas ovejas se les partían las patas para que no brincaran para afuera del camino, ¿cierto? Ahora se puede hacer eso, no, sino que el Señor Jesucristo va y trae y carga las ovejas y las trae y las pone en el camino y el pastor lo que tiene que hacer es guiarlas porque esas ovejas caminen dentro del objetivo de lo que Dios quiere y a donde tenemos que llegar. Por eso, indudablemente, yo puedo decir que en mi iglesia el pastor es muy buen pastor, pero él es más pastor que otra cosa, porque hay iglesias donde son más profetas, entonces se dedican a la parte profética y habla mucho del Antiguo Testamento, pero hablan de la parte profética de Juan y todo eso. Bueno, hay que entender ese cuadro de diferentes tendencias y no estar en contra de una o de la otra, sino recibir, como decía el apóstol Pablo, decir, mirar todo lo que se nos ofrece y sacar lo bueno de cada una de esas partes. Tenemos que ser el término ecléctico. Bueno, Andreita, tú que eres experta en buscar eso, ¿sabes qué es el término ecléctico? buscando.
Me sonaste como suena la computadora. Estoy buscando. Ah. buscando. Ay, esperen. Pero ¿entendieron lo que es el término de en la verdad presente? Que es el término de la verdad aplicable a nuestras vidas en este momento, ubicados dentro de los tiempos y dentro de no solamente de los tiempos, sino las sazones, dice la Biblia, pero sazones tiene que ver más con cocinar, ¿o qué? No, los tiempos son más grandes, las sazones son hechos más puntuales. Entonces tenemos que entender lo que dice la Biblia realmente y nosotros estamos viviendo un tiempo especial, estamos viviendo tiempos proféticos y tenemos que ubicarnos, pero estamos ubicados dentro del occidente del globo terráqueo, o sea, somos occidentales, tenemos un pensamiento occidental y por eso vivimos como vivimos y dentro de una cultura occidental porque la cultura oriental es diferente y está teniendo ventajas por su disciplina, por su orden, a pesar de que no conozcan mucho allá a Cristo. Hay un desarrollo en la China, hay un desarrollo en esos países donde tienen esa cultura asiática y es un poco diferente, pero ellos se desarrollan más en una cosa que por algo el Espíritu Santo le dijo a Pablo que no fuera hacia Asia, sino más hacia Europa y hacia este lado. Bueno, ahí podemos entender cómo más el Evangelio va de aquí para allá que de allá para acá. Pero la tecnología está viniendo ahora de allá para acá, que antes era de aquí para allá, de Estados Unidos y de Europa hacia Asia, y luego de allá para acá. Cambian los tiempos, las sazones y cambian la geopolítica. O está ahí nuestro amigo Ronald que sabe de geopolítica. Bueno, Andreita, ¿ya encontraste lo? Sí, señor. A ver, Dice, eclecticismo es la tendencia o actitud de seleccionar y conciliar elementos diversos de diferentes sistemas filosóficos, estilos, teorías o procedencias para formar una nueva idea, doctrina o estilo, dando la prioridad a la moderación y búsqueda de la verdad y la utilidad de cada fragmento, oye, ¿de dónde sacaste eso? No generado por la vas a IA. decir que ChatGPT. Es la IA de Google, o sea, Gemini, que puse que era y ahí me dio como el... Bueno, ¿te gusta esa definición? Pues en resumen es unir, o sea, el todo para crear una nueva idea y que muestre la verdad. Sí, y está correcto, ¿cierto? Sí, ¿Eso es aplicable a lo que estamos haciendo o no? claro, porque yo me he puesto a pensar y es, las denominaciones las creó el hombre, no Dios. Entonces Yo somos no un había dicho eso. cuerpo. Gracias por decirlo, Andreita. Es una conclusión de tu meditación teológica. Muy importante. El otro día discutía con una persona de eso y es que me decía, no, pero es que, o sea, estaba como en la disyuntiva de no saber si quedarse en el catolicismo o en el cristianismo. Y yo le dije, mira, al fin y al cabo, las denominaciones no importan, lo que importa es Jesús, porque a través de Jesús recibes, o sea, conoces si tienes una relación nueva con el Padre. Y lo Amén. dejé, se quedó pensando. Eso es lo que hay que hacer. Yo precisamente recibí un llamamiento porque me cuestionaron acerca de lo que yo estaba buscando. Yo estaba buscando era desarrollo personal a través del insight. Y por ahí fue cuando una cristianita, digo una cristianita porque era una jovencita, una peladita, como decimos en Colombia, una muchacha jovencita, y me dejó cuestionado, siendo que yo era un meditador, un filósofo en cierta forma, un masón, un científico, y me dejó pensando. ¿Y qué me dejó pensando? ¿Qué es lo que andas buscando? ¿Realmente estás buscando algo? Y sí, estaba buscando precisamente lo que Dios me mostró a través de el Evangelio de Juan, capítulo 8 versículo 12, que la verdadera luz es Cristo. Ya me ha mostrado la luz en la masonería, la luz en el insight, pero la verdadera luz no la había visto. Y cuando Dios me reveló eso,
por eso para mí la luz es muy importante, porque no debe andar uno en la oscuridad, porque se tropieza y se cae y se va al hueco. Pero cuando uno anda en la luz, cuando habla en lo que dice el Salmo, dice que lumbrera es mi camino y tú alumbras todo mi camino y mi sendero está iluminado. Entonces yo ando por un camino que sé que estoy viendo lo que debo ver y no me voy a extraviar y voy a ver las señales que Dios me va a poner en cada sitio para ir por el camino, aunque uno a veces tiende a salirse del camino porque tiene un desvío y dice, no, por aquí llego más pronto. Pero resulta que esos desvíos le cuestan a uno caro, que lo pueden llevar hasta casi la muerte, hasta cuidado intensivo, y nos sale supremamente caros. Entonces, tenemos que seguir ese camino que Jesús nos trazó, porque por ese camino, sí lo está diciendo mi suegro ahora, dice, el camino de Jesús, el que tenemos que seguir. Y ese es el verdadero camino. Por eso la iglesia inicial se llamaba ¿cómo? El, Primitiva. el camino, Ah, el camino. Amén. Bueno, entonces ya amén. leímos este versículo, confirmados en la fe, confirmados en la verdad presente. Sí, Señor. Bueno, vamos al otro entonces. Testigos presenciales de la gloria de Dios. A ver, meditemos un poquito. ¿Somos verdaderamente testigos presenciales de la gloria de Dios? Bueno, deberíamos serlo si no lo somos. Lea, Andreita, entonces. Segunda de Pedro 1, versículo 16 al 18. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue dada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Bueno, aquí nos trasladamos a cuando estaban allá Moisés, ¿cierto? Cuando estaban ahí y estaba Jesús y aparece Moisés, aparece el profeta Elías y están ahí los tres o eso no es en ese momento. No, en el momento en que se habla de eso es cuando Jesús es bautizado, que dice, este es mi hijo amado y en él tengo, bueno, eso también es otra forma de testificar de quién es Jesucristo, porque cuando vino ya esa nube y los cubrió a los tres y Pedro estaba diciendo, hagamos, estaba representado precisamente Jesucristo como el Hijo de Dios, el gran profeta y el gran líder de Israel. Y por otro lado, ya en la otra situación está es Juan Bautista bautizando a Jesús y aparece una paloma, o sea, aparece la Trinidad en ese momento, porque está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y el Padre dice, este es mi Hijo amado. Yo no sé si lo leí en otra versión, en el cual tengo toda mi complacencia. Y eso quiere decir de que todo lo que hace Jesús le complace al Padre. Por eso nosotros tenemos que hacer todo lo que hace Jesús para poder complacer al Padre en todo lo que hagamos. Amén. Yo creo Amén. que esto es profundo, ¿cierto? Sí, Bueno, Señor. así mismo nos complacemos en lo que hace el Padre. Cuando enseñamos su palabra, tenemos revelación. Cuando oramos por personas y las personas se sanan. Cuando entendemos nuestro propósito, porque esa es una de las obligaciones que tengo yo a través de la Biblia como maestro, que la gente vaya a entender cuál es el verdadero propósito en la vida y no esté desorientado y diga, yo no sé para qué me puso Dios en esta tierra. Bueno, yo voy a la iglesia y soy religioso y comparto allá, pero no sé para qué realmente Dios me puso en esta tierra. Creo que la idea, y aquí en este seminario
vamos a ir entendiendo cuál es el verdadero propósito. Por eso el pastor Díaz le dijo a Andreita, tú vas a ser la copastora. Y yo como a los 8 días le dije a Andreita, me vas a acompañar en esto y eres como aquí también como la copastora. No sé, ¿será que vino de Dios o no? ¿Ustedes qué creen? Sí, señor. Amén, amén. Amén, amén. Amén, Ya amén. en la tarea. Amén, amén. Y además de eso, me alegré mucho cuando ayer Yolimita, mi esposa, estaba orando por una persona que está sufriendo una enfermedad grave y que hoy vamos a orar por esta persona. Y pues me alegró mucho porque eso es parte del ministerio que tenemos nosotros, por sanidad de personas enfermas y vamos a orar por esa persona esta noche. ¿Ok? Bueno, tenemos otros punticos, pero creo que no debemos correr, sino debemos entender profundamente. Porque miren lo que dice acá, tenemos la palabra profética más segura. ¿Qué entiendes tú, Andreita, por eso? Que antes los profetas guiaban el camino, porque era el Espíritu Santo el que moraba en ciertas personas para dirigir y dar como hacia la visión que se tenía que dar, pero ahora la palabra profética más segura que tenemos es que el Espíritu Santo vive en nosotros. Amén. Y que está en relación con lo que dice la palabra, lo que está escrito. La palabra de Dios. Sí. Amén, ¿cierto? Está el Padre que está enviando el deseo de lo que Él quiere, le está diciendo al Hijo y el Hijo nos está transmitiendo a través de su ejemplo y el Espíritu Santo nos lleva por el camino que debemos caminar y utilizando algo que me llamó la atención en un programa en estos días de Adrian Rogers, que les recomiendo que lo oigan en BBN, y es un programa que yo oigo a las 8:30 y trato de oírlo todos los días, y es algo que no, fue en otro programa, no fue en ese, pero lo importante es que trates cuando tengan tiempo de ir BBN 1100 AM o BBN en internet, oigan unos programas que desde temprano, desde las 6:30 comienza, pero me gusta uno que hace el Adrián Rogers, que él ya murió y sin embargo su ministerio sigue produciendo programas a las 8:30 de la mañana y luego a las 9 hay una reflexión de cada día y luego a las 9:30 habla otro pastor que también me gusta mucho y siempre tiene unas palabras increíbles y dije, oiga, hay que hacer un ministerio para mostrar la multiforme, para que seamos, mire lo que dijo, para que seamos embajadores de la multiforme gracia de Dios. Debemos ser embajadores, ministros competentes y todas las asignaciones que ha puesto Dios en nuestra vida para que la cumplamos. Debemos ser embajadores de la gracia y de la multiforme gracia que trajo nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que hablar de eso bueno, cuando estemos estudiando la doctrina de Pablo, pues vamos a ver eso. Andreita, lee entonces 2 Pedro 1:19 para entender lo que quiere decir esta palabra profética más segura. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Quiero que lo vuelvas a leer porque me produjo algo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es ese lucero de la mañana? Jesucristo. Él es la luz. Wow. Él es la luz, indudablemente. Y fue lo que yo dije anteriormente, sin estar pensando en este
en este versículo, porque realmente para mí Jesús es la luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo, ¿cierto? Y el que camina en la luz no se extravía ni se cae. ¿Ok? Amén. Ahora, en Apocalipsis, Juan dice que precisamente el centro de toda la profecía que hay en la Biblia es Jesús. Y el evento profético que estamos esperando es la segunda venida de Jesucristo para llevarnos a las bodas del Cordero y al juicio de los galardones. Eso lo vamos a estudiar después para los que no saben eso. Y eso es muy importante porque precisamente yo tengo aquí anotadas que las mencioné la vez pasada para que Laura Oz se la repase y es las 5 coronas, que debemos trabajar por esas 5 coronas, por la corona incorruptible, por la corona de vida, por la corona de justicia, por la corona de gloria y por la corona de gozo. Y ahí es donde se va a hablar de esas coronas en ese evento, en el juicio de los galardones. Y eso debemos trabajar para eso. ¿Qué dice Andrea? ¿Amén o no? Amén, sí, Señor. Bueno, Que al que da más, más se le exige. ¿queda más que? Al que da más se le exige. Amén, así es. Tenemos la palabra profética más segura. Y esa palabra profética es muy importante. Ahora, hablando también aquí en este mismo capítulo que se termina y que vamos a terminar con este primer capítulo, dice la profecía es inspirada por el Espíritu Santo. No es la profecía que dice cualquier persona que se le ocurre decir tal. Por eso tenemos que identificar bien los falsos maestros y los falsos profetas. Entonces, Andreita, léenos este que es para terminar el capítulo 1 y creo que quedó bien estudiado el capítulo 1, ¿cierto? Sí, Señor. Esa sería Primera de Pedro 1 del 20 al 21, ¿cierto? Sí, señora. Yo no lo puse ahí, pero bien que lo hayas puesto. Ok. Listo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Wow. Tremendo, ¿cierto? Pero quiero preguntarle a mi amigo Raúl, no sé por qué. ¿Qué opinas de ese versículo? Raulito, ¿qué De dices? la profecía inspirada por Dios. Sí, sí, realmente eh, ni modo de contradecir la palabra, es una verdad muy palmaria, donde, donde así es, eh, estos hombres, Dios hablaba a través de ellos. Entonces, imagínese el profeta Isaías cuando hablaba o Jeremías, todo lo que decían era una verdad muy palmaria, en este caso una palabra de Dios, una palabra del cielo. Entonces, frente a eso, pues no hay ninguna duda de que estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Así es. Amén. ¿Tú has hablado alguna palabra profética? Bueno, eh, cierta vez a alguien le hablé precisamente, bueno, me causó mucha extrañeza porque era alguien que cuidaba por la casa, un celador, pero él era un poquito, bueno, él creyente a su manera, pero siempre era un poco temeroso de Dios porque no estaba haciendo las cosas de Dios, porque era un poco marihuanero, se fumaba sus tabacos y eso, pero él decía que estaba en eso, en ese proceso
Y yo le hablé y una vez le dije, el Señor te va a usar mucho, pero tienes que dar tus primeros pasos para que el Señor vea que realmente Él ha puesto algo en ti. Porque si tú no quieres, pues obviamente el enemigo va a ganar esa batalla. Y después unos tiempos más adelante que yo me encontré con él, estaba un poco cambiado, estaba un poco más cambiado, o sea, más lúcido, como más serio en su cosa. Me dijo, varón de Dios, esa palabra que usted me entregó, a mí, mejor dicho, ha sido una revelación y eso me ha transformado. Y yo prácticamente a partir de allí, de un buen tiempo, mi vida pues ha sido cambiada por Dios con esa palabra que usted me regaló, porque yo le hablé cosas, no recuerdo exactamente muy bien las cosas puntuales que le dije, pero fue lo que me salió en aquella oportunidad. Y él me dice, bueno, que fue algo profético y que estaba cambiado. Y de hecho lo vi cambiado, pero no lo he visto más porque yo me mudé por ahí del barrio. Pero fue una palabra profética. Laura, ¿por qué Así es. pusiste el corazón ahí? Sí, 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 así es. Que me parece que es muy tremendo eso. eh, no sé, a veces uno pasa años de la vida diciéndole a las mismas personas palabra de Dios y las personas no reaccionan. Y que una persona solo haya recibido una sola palabra y su vida haya sido transformada es porque está muy sensible al lado del Señor. Y fue Dios quien le habló por medio de he aquí un profeta, otro profeta, porque tú eres profeta, Laura. Amén. Amén. Sí, sí, así. Amén. Amén, amén. Así como dicen los centroamericanos, aquí habemos varios profetas. Está mal dicho, pero aquí lo dicen así. Así es. Buenísimo. Sí, hay conmigo, aquí hay varios profetas. Y los profetas que suelten la lengua cuando Dios les diga algo, no tengan temor de hablarlo. ¿Ok? Bueno, Amén. ¿hay algún comentario acerca de lo que estudiamos hoy? Muy chévere. Yo estaba buscando como en qué se puede resumir como la doctrina apostólica y Ajá. se podría resumir que hace parte en gran manera de los fundamentos de la fe. Pues claro, indudablemente. Pues claro, la fe de Pedro es diferente de la fe. La fe de Pedro era tanto que por donde caminaba con las sombras y sanaba a la gente, habló de santidad, habló de todas estas cosas que está hablando, de la profecía. Y la fe de Pablo muy diferente también, más hacia la gracia, hacia los gentiles. La fe de Juan, profética. Bueno, muy bien. Lástima que no está ahí Martica, que es, yo creo que es profeta también. Tu mamá Marta, mamá Marta, Marta, Marta. Marta, Marta. No te he dicho que si creeres verás la gloria de Dios. Bueno, llévale ese mensaje porque eso es parte del escrito. Bueno, si no Sí. hay otro comentario, algún comentario sobre esto. Pues no sobre eso, sino que A ver. yo llegué como a la conclusión de que ya este seminario no está suministrando leche, sino que ya estamos comiendo un plato fuerte. Ya esto es como bandeja paisa, porque Me hiciste reír, pero yo estoy sintiendo eso. Eh, Andreita, indudablemente, Dios mío, ya está embalada, pero yo quiero que otros también, y pues obviamente conocemos bien a Raúl, a María Angélica y a varios de los que han estado acá.
Y realmente ya no estamos comiendo así, sino un plato fuerte, ¿cierto? Ajá. Vamos a ver cuándo te toca traer un plato fuerte también, mi querida Janecita, porque tú eres una evangelista nata. Amén. Amén. Amén, ¿Cierto? amén. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Y estás incluyéndole tu ministerio a Marta también para que se vuelva evangelista también y seguramente Andrea, muchos de nosotros. ¿Cierto? Amén, pues esa es como que una parte de la gran comisión que nos dejó el Señor. Amén. Y mire que ya está, María Angélica es una evangelista porque María Angélica tiene pies de evangelista. Y yo se lo dije desde hace mucho tiempo. Ella tiene esa capacidad para evangelizar y de llevar el mensaje al evangelio. Ahora está estudiando mucha medicina, pero yo sé que ella tiene un ministerio evangelístico, indudablemente. Y Yolima lo que estaba haciendo ayer era evangelizando, orando por una persona para que reconociera a Jesús. Y eso es un ministerio evangelístico. Y lo que hace Fernandito también con las vecinas, con las personas, también es lo mismo. ¿Ok? Bueno, muy bien. Lástima que Luz Dani no puede hablar mucho porque está ronca, pero ella siempre tiene algo que decir. Sí, voy a dejar de grabar. Listo. Bueno.